Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Un gusto poder saludarlos nuevamente ahora para esta conferencia inaugural de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021. Y tenemos el gusto de presentar al doctor José Sarucán Kermes, la conferencia magistral titulada Una visita al estado del planeta y a nuestras responsabilidades. El doctor Sarucán, a quien agradezco de manera particular, de manera personal, que haya querido, que haya podido dictar esta conferencia, estar con nosotros en esta feria, es alguien que en realidad no requiere ninguna presentación. Es alguien conocido, reconocido y querido por toda la comunidad universitaria, por toda la comunidad de la Universidad de la Nación, y yo diría por el país entero, por sus contribuciones a lo largo de tantos años y por supuesto por su paso por la rectoría de esta Universidad Nacional hace algunos años. Decíamos que el doctor Sarucán es internacionalmente reconocido por sus conocimientos y aportaciones sobre la biodiversidad, conservación de los ecosistemas y el cambio climático, además de ser promotor de la educación superior, la ciencia, la tecnología y el desarrollo. Él se desempeña en la actualidad como coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ha recibido diferentes y diversos, muy importantes reconocimientos a lo largo de su amplia carrera, en los cuales incluyen 12 honoris causa de diferentes universidades nacionales e internacionales. Tiene cerca de 200 trabajos científicos publicados y varios libros, entre ellos hasta la tercera edición, por ejemplo, de Árboles Tropicales en México, 8 ediciones de las Musas de Darwin y el Manual de las Malezas del Valle de México, y coordinó Capital Natural de México con 750 autores y revisores. Recientemente publicó el libro Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito, en conjunto con Julia Caravia y otros muy destacados universitarios. Es miembro de varias organizaciones académicas, el Colegio Nacional desde 1987, entre múltiples sociedades internacionales y nacionales. Los dejamos con el doctor José Sarucán Kermes, a quien nuevamente agradecemos. Muchas gracias, doctor Sarucán. Seas muy bienvenido. Gracias. Me da mucho gusto poder charlar con ustedes en esta inauguración de cursos de los alumnos de Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina. La invitación del doctor Fajardo, muy gentil, me pidió que pudiera darles una plática del tema que yo conozco un poco más y que en realidad me parece enormemente importante porque aunque no tiene que ver mucho directamente con el ejercicio de su profesión cuando se gradúen, tiene que ver desde ahora y lo ha tenido que ver desde antes con ustedes como ciudadanos y ciudadanas de este país y del mundo, porque somos cada uno de los que habitamos este planeta, quienes generamos esta problemática de la que yo les voy a narrar ahora, y es muy probable que nunca hayan tenido una conferencia de este tipo y nunca la van a tener en la carrera, desde luego. Así que y en eso depende el futuro de nuestra especie, de la humanidad, y el futuro de este planeta como un planeta habitable para personas, para miembros de una especie como la nuestra, que ha desarrollado una civilización con todos sus problemas como la nuestra y que probablemente podría acabar en cosa de no muchas décadas. Así que me parece que sería interesante que ustedes estén al tanto de qué estamos haciendo con el planeta Tierra en nuestra forma de vida de cada uno de los 7,600 y pico, 7,700 millones de habitantes, obviamente de manera muy distinta, porque un tercio de esa cantidad de gente vive muy confortablemente y el resto vive en condiciones bastante mínimas, algunas ya es totalmente infrahumanas. O sea que sí, todos contribuimos, pero las contribuciones de unos son totalmente diferentes a las de los otros.
Bueno, sin más preámbulo al tema que les voy a hablar, la primera cosa que quiero enfatizar es un contexto que tiene que ver ciertamente con cuestiones biológicas, pero también sociales, aunque quien hizo esta propuesta, el señor Malthus, era un cura, era un presbítero de la iglesia anglicana, pero un gran observador de la naturaleza. Y ustedes deben conocer ciertamente estas predicciones de Malthus. Bueno, Malthus no está equivocado por mucho que una serie de sociólogos y economistas lo hayan criticado, porque lo que él ponía es que no hay, todas las especies nos comportamos de una manera tal que en el crecimiento hay una fase de crecimiento exponencial que es la línea azul, pero absolutamente todas las especies se separan de esa línea azul al llegar a un punto que es el punto de, vamos a llamarle capacidad de carga o de acarreo o de límites de crecimiento para cada una de las especies que viven en este planeta, incluidos nosotros. Las críticas iban en el sentido de que pues eso no había ocurrido porque ya estábamos 300 años después de lo que Malthus había dicho y la población seguía creciendo y no había esos límites. Pues no lo sabía para algunos miembros de nuestra especie, para algunas gentes que viven en países privilegiados, pero los demás ciertamente no están en esas condiciones privilegiadas. Y tarde o temprano va a darse esto. No hay un organismo biológico que en este planeta finito pueda crecer de manera exponencial como lo ha hecho la especie humana. La cuestión también es que siempre hemos requerido y lo vamos a seguir requiriendo, de recursos y energía para vivir y para crecer. Todos los organismos absolutamente del planeta requieren de esto. Y el crecimiento individual, ya sea poblacional, económico, demanda una extracción de recursos, alimentos y otras cosas que utilizamos para nuestra vida diaria, y energía. Porque esa energía es fundamental para manufacturar bienes, para producir alimentos, para proveer servicios sociales, servicios de todo tipo, para transportarnos, etc. No hay manera de poder vivir sin demandar energía. Muy poquita quizá cuando estamos viviendo en chozas de paja y suelos de tierra, muy alta cuando estamos viviendo en los edificios que caracterizan a las ciudades más desarrolladas en Estados Unidos, en Japón, en China, etc. Cada paso que damos requiere energía. La requiere porque necesitamos alimentos, tener energía en el cuerpo, pero también si queremos caminar por un piso pavimentado o por un camino de tierra, las diferencias están dadas porque se requirió energía para poder pavimentar ese pedazo, para poder construir una casa, etc. En todo instante en el que nos movemos, estamos o usando o aprovechando energía que fue utilizada en el pasado para nuestro beneficio. Y desde luego ese uso de la energía es el motor principal de lo que llamamos cambio climático, que no es más que el calentamiento de la atmósfera por la cantidad de gases con efecto de invernadero que hacen que la radiación infrarroja que llega, que se transforma por la radiación solar que nos llega y sale en forma de rayos infrarrojos, no salga completamente o se bloquee de manera muy importante y genere ese efecto de invernadero que se llama, que es el mismo que pasa dentro de un coche con todos los vidrios cerrados y puesto al sol.
el interior del aire que está ahí se calienta a puntos que incluso pueden ser mortales. Ese es el motor del cambio climático. Y el otro motor del cambio ambiental global, porque los dos están muy ligados, es la demanda que tenemos por recursos. Es decir, lo que estamos necesitando para comer, y eso, comer o vestirnos o construir cosas con materiales naturales, etcétera. Y esto tiene como consecuencia, así como el uso de energía genera el cambio climático, en este caso, a la utilización de los ecosistemas naturales que están en el planeta para transformarlos, para poder, por ejemplo, tener alimentos. No hay manera de tener alimentos debajo de una selva o plantaciones o debajo de un bosque para arroz o para trigo o para maíz, etc. Estos son dos elementos que los damos por hechos, no parece importarnos, y que seguimos funcionando en forma realmente totalmente desconectada de las consecuencias de esas dos demandas que todos los seres humanos en este planeta hacemos. Esta es una gráfica que en el eje de la izquierda tendría los niveles de los elementos que están escritos ahí, es decir, concentración de CO2, etcétera, la pesca excesiva, la degradación de suelos, todos estarían en el eje de las 10, y en el de la derecha, en el eje de las X, como ustedes pueden ver, es tiempo. Todos los elementos que están ahí y muchísimos más se comportan como la línea roja, es decir, todas han aumentado de forma dañina, ciertamente, para las condiciones ambientales y el equilibrio de la vida en este planeta. La idea de desarrollo sustentable, la cual ustedes han oído y han oído en abuso absurdo en muchos sentidos o con una ignorancia terrible, tiene varias, voy a tomar acepciones o formas de verlo. El de los economistas es, bueno, pues es el máximo flujo de ingresos independientemente de las consecuencias ambientales, ¿no? Pues para esto es desarrollo sustentable, es decir, seguir creciendo no importa qué. Eso es en buena idea lo que los economistas ortodoxos clásicos venidos de la escuela económica de muchos países, particularmente Estados Unidos, pero también países europeos, piensan que es el desarrollo sustentable, que en realidad están hablando de algo que es imposible, que es el desarrollo sostenido. El otro es un enfoque ecológico que trata de lograr la estabilidad de los ecosistemas físicos y biológicos del planeta, y que lo que trata de hacer es proteger a toda costa la diversidad biológica del planeta. No importa también qué, y esto también es una corrupción de la idea de lo que debiera ser un desarrollo sustentable, ¿no? La versión sociocultural de esto es una estabilidad de los sistemas que hay. Ustedes lo pueden leer ahí en el tercer bullet, y que tanto sociales como culturales, pero con una tratando de encontrar una equidad intra y intergeneracional, que es muy importante, una preservación de las culturas, un crecimiento y del conocimiento tradicional. Esto, que no está mal, realmente es incompleto, porque realmente el mejor de los enfoques de desarrollo sustentable es uno que es socioeconómico y al mismo tiempo ecológico, no nada más sociocultural. Es decir, es el mantenimiento ciertamente de las formas de vida y las culturas, mantenimiento y su desarrollo
como los miembros de esa cultura quieren que ocurra y como ha ocurrido a lo largo de siglos y milenios en este planeta. El mantenimiento de esas culturas, el mantenimiento de los sistemas ecológicos que permiten que esas culturas se hayan desarrollado y puedan seguir funcionando, y desde luego haciéndolo de una manera que sea económicamente adecuada y ecológica. Esta es quizá, y es no solamente quizá, es la forma en que muchos organismos internacionales ahora tratan de propulsar este concepto de desarrollo sustentable. Pero no puede haber desarrollo sustentable si no es con tres elementos centrales a los que hay que ponerle atención, porque si uno se daña y daña a los otros, el desarrollo no es sustentable. Son tres: es el elemento social, como ya vimos, el económico, porque este es indispensable para poder funcionar adecuadamente y viablemente, y el ecológico. Yo he puesto esto como un triángulo al propósito, al revés de como vemos los triángulos, que es con la base abajo, para hacer énfasis que si el componente ecológico está dañado, ni el social ni el económico pueden subsistir. ¿Y cómo se combinan aquí las cosas? Pues depende mucho de las culturas, de las historiales de cada país, de cada sociedad. Y hay un lugar en donde esto se debe mover, y esto debe ser definido y escogido por cada país, por cada sociedad, por cada cultura. Pero si la punta de ese triángulo que está puesto de cabeza, por así decirlo, se daña, no hay manera de mantener ni un desarrollo social ni un desarrollo económico, y esto es lo que nos está pasando ya ahora en el planeta. Lo que pasa es que no parece que nos cae el 20, como se decía antes. Yo no sé si ahora esto es un término que los jóvenes usan. Caer el 20 era que uno se diera cuenta de las cosas, de lo que estaba pasando, porque había los teléfonos antes que los públicos en los que se echaba una moneda de 20 centavos y si no caía y hacía clink, pues no había conexión. Entonces, un poco en ese sentido he usado esta frase de no nos cae el 20 con una serie de cuestiones muy importantes. Tenemos un problema de entendimiento de mental muy serio, prácticamente en la mayor parte, si no es que en casi todos los habitantes del planeta. El primero es que no nos consideramos como una especie animal. Somos un ente especial, un ente puesto aquí por alguna forma divina, y que simplemente aparecimos en la historia de este planeta. Bueno, pues esa especie animal se llama Homo sapiens, somos nosotros, y somos producto de un proceso de evolución genéticamente parecidos y en algunos casos casi idénticos genéticamente, algunas de las especies muy cercanas a nosotros, como algunos de los primates, especialmente los bonobos, que son los chimpancés, pero con todas las especies, incluso con las lechugas, tenemos un 15% de similitud genética, por decir algo, de elementos que en algún momento se compartieron a lo largo del proceso de evolución orgánica en este planeta. El otro es que ignoramos que hay leyes físicas y biológicas que controlan lo que pasa en este planeta. Una de las leyes físicas de las que nos damos cuenta claramente si somos suficientemente idiotas y caminamos en la azotea de un edificio de 10 pisos y seguimos caminando, es la gravedad, porque nos vamos a dar en la chapa en el momento en que pasemos por el borde de la azotea. Algunas leyes son muy obvias, otras no lo son tanto. Las leyes de la termodinámica no son nada obvias, pero están ahí tan reales como las leyes físicas. Y hay otras biológicas también que regulan
el funcionamiento del planeta, nuestra vida aquí en este planeta, y que tampoco parecemos tomar en cuenta adecuadamente. Son leyes que estamos violando permanentemente, básicamente porque queremos adaptarlas a las necesidades de un crecimiento y de un sistema financiero y un sistema económico que la humanidad ha creado y que la ha creado y lo ha podido desarrollar justamente en violación de esas leyes físicas y biológicas. Y simplemente lo que ha resultado es que estamos ahora hablando permanentemente de los problemas ambientales que son la consecuencia de esa ignorancia sobre las leyes que controlan, que son las que dan los límites de funcionamiento en este planeta. Y por otro lado, que según la Biblia y algunas otras ideas, nosotros teníamos los recursos que están en el planeta a nuestra disposición para hacer todo lo que queramos. Bueno, es que no nos damos cuenta que la Tierra es un sistema absolutamente finito, tiene un tamaño. La primera vez que nos dimos cuenta de esto fue en esa fotografía famosa desde el espacio, la primera foto que se sacó del espacio en 1968, creo que fue, y que todo el mundo vimos con asombro. Eso tiene límites, eso tiene un tamaño y consecuentemente no podemos traspasar esas leyes que dan los límites del funcionamiento estable dentro de este planeta. Y hay un largo etcétera realmente en esta dirección. Ustedes seguramente han visto este calendario cósmico hecho por varias gentes en varios países. Esta es una versión hecha en Francia que me pareció muy sencilla de ver. En la parte de arriba tienen todos los meses hasta noviembre, todo lo que ha pasado. No se los voy a leer, en caso ustedes lo pueden ver ahí. Y el último cuadro de abajo es lo que pertenece a diciembre. Bueno, pues el 1 de diciembre empieza a haber oxígeno en la atmósfera, en este planeta. Y después van a ver ustedes que hay todo un periodo en el que no parece haber cambios muy importantes, pero un periodo en el cual la Tierra se constituyó en una gran bola de nieve, de hielo, prácticamente por cambios en las condiciones atmosféricas. Y déjenme ir pasando, porque los primeros signos de vida empiezan por ahí del 20 de diciembre, y después tenemos a los dinosaurios hace 65 millones de años, por ahí del 24 de diciembre, desaparecen con el choque en Chicxulub, en Yucatán, de un aerolito. Hay un renacimiento de vida que da espacio a la presencia de los mamíferos. Básicamente, pues estamos hablando un día después, y luego tenemos el movimiento de la corteza terrestre que se va desplazando sobre el magma y forma los continentes. Esto prácticamente ocurre el 26 de diciembre. Los primeros aves un día después. Y déjenme ir rápido, porque es en el último día, el 31 de diciembre, cuando empiezan los primeros primates a estar presentes en la Tierra, y nuestra especie surge justamente unos segundos antes del final de la Tierra. Esto quiere decir que
en realidad, prácticamente 0.01% del tiempo de los 4,000 y pico de millones de años, 4,500 de este planeta, el 0.01% es lo que podríamos llamar nuestro tiempo, ¿no? Cuando hemos estado presentes. Y por otro lado, nuestro pariente más cercano, Homo erectus, vivió en este planeta 2 millones de años, ya no existe. Nosotros llevamos nada más 300,000 años viviendo, alrededor de 300,000 años, porque siempre, cada día que lee uno la literatura, hay algo que sugiere que fue un poquito antes, 10,000 años antes, o cosas de este tipo, o señas de actividad que sugieren que hombres hayan podido estar presentes. Esto es lo que somos en este planeta. Y consecuentemente, bueno, pues tenemos debemos tener una percepción muy diferente a la que tenemos como con el sentimiento de criaturas puestas aquí en un paraíso, el séptimo día de lo que ustedes quieran, lo cual pues suena lindo, pero es muy distorsionador de nuestra percepción de lo que somos en este planeta. Y tenemos consecuentemente un montón de problemas de percepción de nuestro entorno. Esto que ven ustedes seguramente lo han visto en algunas ferias y no es más que una ilusión óptica. Las dos personas son del mismo tamaño, lo que pasa es que están en un cuarto distorsionado, mucho más alto del lado en el que se ve la pequeña aquí, pero son del mismo tamaño. Es un problema de percepción de nuestro entorno y un problema que tiene que ver con que pensamos que el planeta es enorme. Caray, es que se tarda uno 12 horas para llegar de Alemania o de París o lo que sea a México, por ejemplo, ¿no? Y pensamos que somos ese individuo que va volando alrededor del planeta, pero no lo somos. En realidad, nuestro planeta, en nuestro sistema solar, ya no nos vayamos a las galaxias, a nuestra galaxia, en nuestro sistema solar, que es un pequeño escupitajo en el universo, esto que está aquí, este punto que espero que puedan ver, es la Tierra en comparación con Saturno. Es una foto de la sonda Casey-Huygens, que fue tomada en 1997, y nos da una idea de que ese enorme planeta en realidad es una pequeña caca de mosca en un plano, ¿no? Eso somos nosotros. Y también esta idea del planeta azul, porque está lleno de agua, es lo que le da la característica diferenciable de nuestro planeta. Bueno, déjenme contarles que un grupo de científicos del Servicio de Geología de los Estados Unidos un día hicieron un experimento de estas cosas. Seguramente estaban en un café largo, en unas cervezas largas, en una mesa, y se pusieron a pensar, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿cuánta agua hay en este planeta en realidad? Y entonces dijeron, vamos a calcular toda el agua el agua que está en los mares, en los ríos, en los lagos, y la que está abajo en la subterránea, desde luego en el mar, toda la que está en los organismos. Nosotros somos 70% agua, vamos a extraerla toda, absolutamente de todos los organismos, y vamos a ponerla junto. Y esa es la cantidad de agua que hay en comparación del tamaño de la Tierra. Y en realidad el nombre Tierra, que es lo que ustedes están viendo aquí, está muy bien puesto. Somos color tierra, no somos el planeta azul. Esa pequeña burbuja azul que está ahí es toda el agua que existe en el planeta, en todas las condiciones posibles.
Y luego dijeron, bueno, pues vamos a calcular cuánto de esa agua es agua fresca, ¿no? Y esa pequeña bolita ahí, que espero que vean, que es esta, es el agua dulce que nosotros llamamos, que se puede extraer porque el resto es agua salada en los mares y en algunos lagos salados. Y bueno, luego de esa agua dulce, ¿cuánto tenemos accesible para uso humano? Y ahí está. Y le he marcado con un círculo blanco, porque si no, no lo van a ver. Y es ese punto dentro del círculo blanco. Y tenemos conciencia de esto cuando utilizamos agua en las formas que quieran, desde la forma normal, digna, diaria, en nuestras casas para lavarnos, para bañarnos o beber, hasta las formas absolutamente criminales de uso del agua en muchas partes del mundo, incluido México, en donde el 70 y tantos % del agua dulce se pierde en la agricultura, de la cual la mitad no se utiliza eficientemente. Pues desde luego que no. Tenemos un serio problema de la percepción de este recurso absolutamente vital. Esa forma de ver las cosas es lo que genera el impacto que tenemos sobre la Tierra. Y son 3 elementos que generan eso. Los he puesto en esta ecuación. I es impacto, P es población, O es la afluencia económica de la gente y T es la tecnología que se utiliza para resolver las necesidades que los seres humanos tenemos de diferentes formas. Entonces, hay 3 elementos. ¿Cuántos somos en este planeta? ¿Qué demanda de recursos tenemos por cada uno de los habitantes que somos en este planeta en cada momento de la historia? Y, finalmente, ¿qué tipo de soluciones usamos para resolver, qué tecnologías usamos para resolver nuestras necesidades? Voy a rápidamente analizar esto. Esto es lo que va a pasar probablemente, y esto ya es una parte muy optimista, en el crecimiento poblacional de la Tierra. Esto que tenemos aquí es el crecimiento que va a haber hasta el año 2100, es decir, final del siglo, en los países industrializados, ricos, de economías avanzadas, Japón, Estados Unidos, Canadá, etc. Y esto es lo que va a pasar, esta línea amarilla, es la que va a pasar en los países que están en desarrollo, como el nuestro. El total es este número verde, esta línea verde que tienen ustedes aquí. Probablemente va a haber una caída o una estabilización por ahí del fin del siglo, pero no está muy claro porque todas las predicciones de dónde deberíamos estar en este año en crecimiento se han visto rebasadas por la realidad. Y en realidad lo que ha pasado es esto. Desde hace unos 4.000 años más o menos, un crecimiento que fue muy estable hasta por ahí de los últimos, del 2000 y pico de años después de la llamada era cristiana. Y ahí empezamos a ver algunos chipotes y caídas. La primera de ellas se las quiero hacer notar porque es muy pertinente a lo que estamos viviendo. La primera epidemia registrada históricamente, que fue la de la peste bubónica o la peste negra o como quieran llamar, que fue por contagio de Yersinia pestis, que estaba alojado en las pulgas, que estaban alojadas en las ratas, las cuales vivían en los bosques del norte de Europa, y a la hora en que los bosques se empezaron a quitar, pues las ratas empezaron a moverse hacia las zonas urbanas, y de ahí pues tenemos peste bubónica.
en esta zona. Bueno, esa es una de las primeras caídas, ha habido algunas otras después, pero este es el crecimiento, y esto es para algunos de ustedes que han visto el crecimiento exponencial, esto es puro crecimiento exponencial. ¿Cuánto puede durar esto? Según las predicciones de algunos ecólogos que yo comparto con ellas, probablemente unas cuantas décadas más, en el mejor de los casos. Estabilizar la población es un reto canijo, difícil, muy complicado. Porque tiene una serie de cuestiones muy válidas de ética humana, religiosas para los que toman estos elementos en cuenta, sociales, etc. Pero va a tener que ocurrir. La pregunta es, ¿cómo va a ocurrir? ¿A base de grandes catástrofes, grandes daños humanos, grandes tragedias humanas? ¿O a base de una racionalización de cómo podemos reducir eficazmente, humanamente, adecuadamente el tamaño de la población? Y déjenme decirles que el tamaño de la población, siendo tan serio, quizá en este momento no es el único importante, y hay uno todavía más importante que es lo que vamos a ver ahora. Esto no es lo que quisiéramos ver, y esto no debiera ser el motivo de la solución del problema poblacional del mundo, porque la otra es sistemas tiránicos, absolutistas, que van a generar programas de limpieza. Ya, bueno, ha habido algunos de limpieza étnica, sin duda, pero ya esto podría ser de limpieza de otros tipos, y no les debe costar mucho trabajo pensar cuáles son los que van a dominar y quiénes van a ser los dominados en este proceso. El segundo es al que me refería yo, es esta cuestión de la afluencia económica, que es lo que marca las demandas individuales por recursos, por energía, por una serie de cosas. La afluencia es, bueno, pues la cantidad de dinero que la gente o de bienes que la gente puede tener para comprar, para transformarlos en otros bienes, ya sea por intercambio, por lo que sea, y resolver sus necesidades, no en principio, y después de otra manera. Estas son las tendencias de afluencia económica para el siglo XXI. Los países industriales, que son los que están en verde, van a crecer en afluencia económica, como ven aquí. Los países en desarrollo prácticamente se van a igualar, ahora están muy abajo, pero se van a igualar, pero por el número de individuos que están en los países de desarrollo, el total de la capacidad económica del mundo, de la afluencia económica del mundo, va a ser gigantesca. Y uno de los resultados que es, y ya lo estamos viendo ahora, no necesito, esto no es una profecía ni una predicción, es la realidad cruda y horrible de lo que está pasando por esa afluencia. Esto que está aquí, nada más les digo que es una escala humana. Estos son computadoras y aparatos electrónicos tirados a la basura en algún lugar, probablemente de Asia. Estos son los desechos de partículas y de porciones de portátiles que se van desechando, y que cada año en Estados Unidos son alrededor de 150 millones que se tiran a la basura o se deshuesan y todo más. ¿Y de dónde va a acabar eso? En los países que están trabajando con estas cosas y que no
no es nada más, diría alguien, bueno, es una fuente de ingresos, todo. Sí, pero es una fuente también de envenenamiento y de toxicidad por todos los elementos tóxicos que están metidos en la fabricación de estos productos. En realidad, a esta situación hay lo que se conocen como las 3 R's. La de reciclar, que es buena, la de volver a usar, reusar, pero yo casi aquí diría reusar en el sentido de abstenerse de comprar cosas, que es quizá la mejor de todas, y reducir las cosas por las que demandamos. Y realmente esto es el elemento que es más importante en una situación, en un tiempo en el que el consumismo ha sido verdaderamente la determinante de la forma de vida de una enorme porción de la población, incluso en países con menos recursos, inducida por toda una propaganda, por toda una cuestión de convencimiento social en los medios, en los periódicos, en todos lados, incluso en los anuncios de los gobiernos. Vean ustedes cuántos de los túneles de México en el periférico están tapizados de propaganda comercial. Pues, ¿por qué? Pues porque dejan dinero de impuestos, me imagino, o alguna cosa de derechos para poner esas cosas ahí, pero la cuestión es que hay docenas de formas en las que esto está siendo inyectado en la mente de las gentes. Donde más ocurre esto, evidentemente, es en las ciudades que tienen la huella ecológica, es decir, el impacto más grande sobre los recursos y sobre el planeta. ¿Por qué? Pues porque está la gente más afluente, porque está la gente que tiene acceso a la más comunicación, porque todos los esfuerzos de consumismo se centran, no nada más ahí, pero fundamentalmente ahí, en esos núcleos urbanos. Y lo pueden ver, simplemente vayan ustedes a la forma como han crecido las ciudades, es un indicador de eso, pero también la, 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 los elementos disponibles a la gente en toda la variedad posible de alimentos y de formas que se requieren en un supermercado. Son buenos mostradores de esa de esa gula de cosas diferentes variedades, diferentes cosas, etc. Una de las formas que esto ha tomado y que tiene un daño muy importante, y discúlpenme que no entre con más detalle en esto porque no acabaría nunca. Si luego tienen interés, yo podría, o algunos de mis colegas podrían ir a darles charlas muy específicas en casi cada uno de los temas que estoy tocando. Es la moda de que si uno come carne, la está haciendo bien, le fue uno bien. Es una especie de signo de éxito social el poder comer carne, y en algunos lugares pues esto se exagera a unos grados verdaderamente enormes. Aquí están en el cuadro de la derecha, la forma como ha habido el consumo de carne per cápita en Estados Unidos, que llegó a una punta y ahora se están dando cuenta de que, cocho, no es tan buena idea, está empezando a bajar. Sin embargo, en otros países como China, esto sigue para arriba y va a seguir creciendo todavía un buen rato antes de que empecemos a tener todavía más problemas de los que estamos teniendo. El cuadro de la derecha les da una idea de la cantidad de kilos de grano necesarios para producir 1 kilo de cada una de estas cosas, de carne de res, ¿no? De carne de puerco o de aves. ¿Se dan cuenta de la cantidad de kilos de grano que se requieren 7 para producir 1 kilo de carne? La ineficiencia de transformación de esto es brutal, cuando en realidad estos animales deberían estar comiendo pasto en praderas bien manejadas y bien cuidadas.
Es como si ustedes entraran al restaurante para pedir un filete de 350 gramos, que no es particularmente grande, y en lugar de pedir un filete de 350 gramos, pidieran 7 kilos de maíz, por favor, y unos 600 litros de agua. No, es loco, ¿no? Absolutamente loco. Bueno, esto es por donde está yendo la cuestión dietaria del mundo, donde hay muchísimo que aprender y que afortunadamente hay ya una tendencia muy clara, incluso aquí en México, de cambios en esta dirección. Es un problema ciertamente ambiental. ¿De dónde vamos a sacar todos los recursos para producir 150 gramos? Pero también es un problema de salud pública. México tenemos una situación de obesidad que seguramente prácticamente todos ustedes que van a entrar al área médica o de ciencias médicas ya lo conocen, es un problema de obesidad junto con un problema de mala nutrición. Esto es absurdo, pero es lo que tenemos. Y lo de la mala nutrición viene de otro problema, que es la ignorancia de las comidas tradicionales con los ingredientes tradicionales y la aceptación de toda una serie de elementos alimentarios que no son propios de nuestra cultura, que están metidos ahí por la propaganda, por las modas, por las películas, por todas las influencias que nos hacen comer cosas que no eran parte de la comida nacional, pero que vemos con la gente linda de las películas y la gente linda de los videos y todo esto. All right. El último punto que voy a tocar en este sentido es la T, ¿qué tecnologías usamos para resolver nuestros problemas? Y la tecnología más antigua probablemente es la agricultura, la cultura del campo. Eso es lo que quiere decir agricultura. Y que desde luego es indispensable para producir alimentos y también es necesario tirar sistemas naturales, ecosistemas para poder alimentar. Pero nadie ha hecho el cálculo, o sí hay cálculos, pero nadie los aplica, de qué perdemos para ganar alimentos, qué perdemos en servicios ecosistémicos como la captura del oxígeno, la producción de oxígeno, la captura de CO2, la captura de agua de lluvia para poder tener manantiales, ríos fluyendo con agua limpia, etcétera. Todos esos servicios que los bosques y las selvas nos dan. Nadie se basa en un balance de pérdidas y ganancias en esto para determinar cómo y de qué manera y en qué extensión debemos modificar esos ecosistemas. Esto es lo que había de áreas boscosas en todo el mundo hace 8,000 años, no hace tanto tiempo, cuando apenas empezaban los grupos humanos a moverse por varias partes a partir de África. Esto es lo que queda hoy en todo el mundo como bosques relativamente intocados. Como pueden ver, México está limpio, casi. Pero les voy a dar el detalle de México. Esto es lo que había de selvas, todas las selvas tropicales, obviamente, desde las selvas secas de la costa del Pacífico hasta las selvas húmedas, altas, lluviosas de la zona de Chiapas, Oaxaca, la parte sur de la península, etc. Y no hace tanto tiempo, estoy hablándoles de 1800, hace 2000 años. Esto es lo que queda de las selvas de México. La mayor parte de ellos, desde luego, cambiadas, modificadas, desaparecidas o destruidas para la producción de los alimentos que ni siquiera necesariamente se consumen en este país. ¿Y qué pasa cuando desaparecen las selvas y los bosques? Que cada que hay un ciclón, como en este caso en Motocintla, todo el suelo que ya no está protegido por la vegetación arrastra con la lluvia, pasa, destruye poblaciones como esta en Motocintla,
mata gente, destruye infraestructura, arrastra suelos fértiles y esto, todo el agua que debería haberse infiltrado para alimentar manantiales y ríos, se va y está en el mar en 2 horas, o 3 horas, o 4 horas, lo que sea, con una destrucción y un daño horrible. Eso es uno de los servicios ambientales a los que me refiero, que los ecosistemas nos proveen a todos, en todo el mundo. Pero las cosas no están mucho mejor en agua. Las pesquerías están en serios problemas ya en todo el mundo, con el uso de tecnologías otra vez, que nos permiten capturar cada vez más, con cada esfuerzo, que cada litro de diésel de las lanchas y de los barcos rinde el mayor número posible de pescados, etcétera, cosas de este tipo. Y se están usando artes de pesca, que por ejemplo en el caso del Golfo de California, significa el arrastre de todo lo que está en el fondo del mar 2 veces al año y que no deja absolutamente nada vivo en esas zonas. El otro es la producción industrial de alimentos. Esta producción en gran cantidad en zonas como Iowa, Kansas, etcétera, todo el Midwest, toda la planicie central de los Estados Unidos, que es la zona agrícola más rica del mundo probablemente. Bueno, esto que se ha planteado como la solución a alimentar a los 7.800 millones que somos y a los 9.000 que va a haber hacia mediados de este siglo, es absolutamente insostenible desde el punto de vista ecológico, social y económico. Les voy a dar un solo ejemplo de las consecuencias de ese tipo de agricultura. Las zonas marinas muertas. Una de ellas la tenemos aquí a la vuelta de la casa, en el Golfo de México, y es el desfogue de toda la zona agrícola que alimenta al río Mississippi. Toda esta es la zona, la que ven ustedes ahí iluminada, de producción agrícola más importante de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Bueno, para empezar, toda la lluvia que caía ahí, además con algunos cambios de flujos de ríos que no voy a meter en este momento, sale por el río Mississippi al Golfo de México, ahí. Pero también salen todos los fertilizantes que no son aprovechados, todos los agroquímicos que se usan en cantidades industriales, los plaguicidas, los herbicidas, bla, 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 y van a dar allí al mar. Y eso que ven ustedes iluminado ahí de colores desde el rojo hasta el amarillo y más o menos verde, son desiertos marinos, porque la vida en esas áreas no existe porque el oxígeno es consumido por bacterias, por algas, que crecen en cantidades industriales con la cantidad de fertilizante que está llegando a esos lugares. Al no haber oxígeno en el agua, los peces se mueren y no hay pesca para todas las gentes que vivían de la pesca en ese lugar. Estamos hablando de un área allí ahorita de unos 15,000 kilómetros cuadrados, es gigantesco. Pero no es la única. Cada una de esas que está marcada ahí en ese mapa del mundo es una zona de mar muerto por toda la producción agrícola que está habiendo. Y no me voy a meter a cuestiones que tienen que ver con toxicología y demás, que son terribles, pero que son consecuencia de la forma como hemos determinado usar una tecnología para una producción de alimentos, no necesariamente de la manera más eficiente, al contrario, pero sí de la manera más lucrativa posible para quienes viven de estas cosas, particularmente las grandes compañías que venden los agroquímicos, los fertilizantes, las semillas, etcétera, a estos países. Bueno, eso es una pequeña pasada por lo que está pasando en la parte terrestre, en el planeta, en el agua. ¿Qué pasa con el clima? No les voy a dar una conferencia de clima, sino tocar 2 o 3 puntos nada más para que se den cuenta del tamaño de lo que está ocurriendo con el uso de la energía en el planeta.
Lo que les voy a presentar es una historia del clima de la Tierra en los últimos 800,000 años. Van a decir, ¿quién había midiendo temperaturas, midiendo lluvias? Y ya no digamos hace 800,000 años, hace 2,000 años, ¿no? No lo sabían. Pero hay muchas maneras de proxy de acercarnos a lo que estaba pasando esto con una gran, ¿cómo se llama? Precisión. Perdón, ahí va. En 1995, ya estamos en el 2000, estamos en el 2010, 5, 10. Ven cómo ha ido creciendo. Esas son concentraciones de CO2 en la atmósfera, en partes por millón. Bueno, ahora vamos para atrás. De los 68, 70 que se empezó a medir las concentraciones de CO2. Estas otras son mediciones de CO2 en cilindros de hielo de la Antártida, y estos son mediciones también de ese tipo que se van hasta los 800,000 años, y se puede medir por las burbujas de aire que hay atrapadas en el hielo, la cantidad de CO2 que hay, la cantidad, el tipo de oxígeno que hay, y eso da una idea de las temperaturas. Pero esto es lo que tenemos este año. Estos son datos del mes pasado. Ya estamos en 420 partes por millón. Empezamos en 1968, 60, por allí de 280 partes por millón. Este incremento no se ha dado nunca en la historia de la Tierra, sino hasta ahora, y como producto de la actividad humana, industrial, de consumo de combustibles, pero también de deterioro y pérdida de los ecosistemas que generan mucho CO2 al irse perdiendo. Otra cosa más, no nos damos cuenta, pero este es un mapa de ruta de todos los ciclones, huracanes que van alrededor de México, y México da la impresión de ser un poco así como la estación Pino Suárez de los huracanes. Todos estos están pasando, y los daños y los efectos de esto, pues no tengo que repetirles la fotografía de Motocintla que ocurren cuando ya no tenemos bosques, ya no tenemos selvas que protejan los suelos. Esta es la realidad que tenemos, pero no parece que haga alguna mella en las políticas públicas de cómo mantener nuestro capital natural, nuestros recursos naturales en una sola pieza. Y aquí tienen una foto, por si alguien tenía una duda de esto, de dos ciclones simultáneamente asediando, uno por el lado del Caribe, el otro por el lado del Pacífico, a México. Yo no les puedo dar ningún otro elemento más que los convence. Si esta foto no los convence sobre el calentamiento global, pues no sé cuál les va a impresionar. Pero volvamos un poco al consumo. Esta gráfica que tienen aquí son diferentes predicciones de lo que pasaría con el consumo de recursos y de energía en el mundo. En el eje de las X están diferentes regiones. En el primero está el promedio mundial. Después vienen 3 países muy diferentes. Un país africano, Uganda. Esos son los niveles de utilización de recursos. China y los Estados Unidos. Dense cuenta que aquí ya hay un brinco, hay esa línea blanca, es que la escala se brinca enormemente. La barra de color oscuro es una predicción de lo que pasaría en 2006 con unos 6,600 millones
de habitantes y lo que pasaría en consumo si se usa el estilo de vida de los Estados Unidos, por ejemplo, que es el de la derecha, o el estilo de vida de los chinos, o el estilo de vida de Uganda, o el estilo de vida promedio del planeta. El 2025 es la siguiente barra gris, menos oscura. Para el 2025, y estamos prácticamente aquí, con 8,000 millones de personas. Déjenme decirles que estamos ya a 200 millones de llegar a los 800 millones y todavía no estamos en el 25, ni de chiste. Y esto es lo que va a pasar. Y esta línea punteada es la capacidad de producción primaria neta, es decir, lo que el planeta puede producir como productos verdes utilizables o cambiables luego por los diferentes elementos de la cadena alimenticia. En Estados Unidos está sobrepasada esa línea de utilización de la capacidad de la producción neta de producción primaria. Si vamos al 2025, bueno, el exceso es enorme, y si vamos al 2050 con la población que va a haber entonces, esto es simplemente imposible. No hay manera de mantener esto ya desde ahora. Los estándares de vida que hay en el planeta, algo tiene que cambiar, y seguramente no va a tener que cambiar en los países pobres, va a tener que cambiar en todo el mundo, pero particularmente en los países más afluentes. Esto que está aquí les voy a presentar, es una gráfica resultado de una serie es una curva de satisfacción social, perdón, no se ve claro arriba, olvidé cambiar las letras ahí, que va dándose a través del tiempo, y aquí a la derecha tenemos satisfacción social, y aquí grado de consumo de bienes. Esto es el resultado de una encuesta hecha en muchos países, en todos los niveles económicos de esos países. Y claro, cuando estamos muy bajos en la cuestión de uso de recursos, es decir, la gente vive en casas de techos de paja, hechos con madera, con suelos de tierra, un pequeño aumento en el grado de consumo genera un grado muy similar de satisfacción por el bienestar que la gente tiene. Si seguimos, hay una parte que sigue creciendo hasta un punto que yo llamaría de confort. Esto es de sobrevivencia prácticamente, de confort. Si sigue creciendo el consumo, llega a un punto en el que ya la línea no sigue yendo como iba antes, se empieza a asintoticizar, y a partir de un cierto punto empieza a bajar. Y yo siempre digo que aquí hay un punto de suficiencia que debería ser definido por las sociedades y por los países, en donde en este punto debería quedar claro que es el nivel adecuado de recursos, de vida digna, de situaciones que permiten estar bien, en confort, en adecuado, y que ya ese sobreconsumo que empieza a generar problemas ambientales, que empieza a quitarle a la gente más pobre las oportunidades de tener energía, de tener, etcétera, recursos, ya no se debería dar. Esta gráfica, que está publicada además, los que tengan interés se los puedo dar donde está publicada, es una expresión clara de la gente, en que después de un cierto punto ya no tienen un grado de satisfacción, es simplemente
la glotonía de tener más cosas, de tener más recursos, de tener más casas, de tener más bienes materiales. Voy a tratar de terminar ya. La única manera de tener una ética hacia nuestro comportamiento, una ética de comportamiento hacia el ambiente que comprende primero una relación de respeto e igualdad por el ambiente. Es decir, que todos los ecosistemas son igualmente válidos, que los seres que viven dentro de esos ecosistemas son indispensables para el equilibrio de los ecosistemas, de una responsabilidad hacia los otros miembros de nuestra especie, y que no son ni amarillos, ni blancos, ni rojos, ni de la religión 1, 2, 3, no quiero mencionarlas, las que quieran, ni de la nacionalidad A, B, C, sino seres humanos pertenecientes a una especie animal de la cual nosotros somos parte. Tanto los presentes como los que vienen por delante, que nadie se preocupa por quién viene adelante. Igual que quizá nos preocupamos por ustedes, los más jóvenes, cuando todavía no existían en este planeta, pero ustedes van a tener que hacerlo por los que siguen más adelante. Poder tener esa concepción de respeto hacia el ambiente y de respeto hacia la sociedad en la que vivimos, de la que somos partes, es que realmente debemos considerarnos un producto del mismo proceso evolutivo del resto de las especies con las que habitamos, que somos una especie animal, que estamos sujetos a toda una serie de leyes biológicas y físicas, y no como producto de un acto divino o sobrenatural de creación. Y que, por lo tanto, compartimos información genética, ustedes lo verán en sus cursos, con todas las especies con las que convivimos, y por lo tanto tenemos una obligación de cuidar ese conjunto que entendemos como naturaleza de manera muy importante. Y esos son las cosas que se requieren para asumir desarrollo sustentable honestamente y de manera realmente seria y responsable. No podemos moralmente hacerlo de otra forma si no tenemos una clara definición de que ese concepto de desarrollo sustentable debe cuidar de manera armónica el elemento social, el económico y desde luego básicamente el ecológico como el sustento de todo el crecimiento. Y que esta cuestión de sustentabilidad tiene que ser realmente un desideratum de cómo comportarnos en este momento y cómo hacer que la gente se comporte hacia allá en el futuro. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Hay muchos elementos que juegan un papel aquí, no me quiero meter en ello, pero que tenemos que realmente tomar en cuenta. Yo no creo que necesitamos más ciencia o nueva ciencia ahorita, y no quiere decir que estoy en contra de la ciencia, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que tenemos suficiente ciencia para convencernos de que la humanidad no ha actuado adecuadamente, particularmente en los últimos 200 años, quizás después de la revolución industrial, frente al problema global ambiental que ha creado, ni en la escala, ni en la urgencia, ni en la intensidad con la que debería haberlo hecho. Tenemos mucho más conocimiento para hacer las cosas mejor que lo estamos haciendo y simplemente no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo a nivel social, pero tampoco al individual, porque el individual, cada uno de nosotros, tiene que cambiar en ese sentido. Les dejo un último pensamiento acerca de lo finito de este planeta o de lo no infinito de este planeta, que está dado por uno de los economistas más famosos que han existido, creador del sistema de teoría de
general de sistemas en la economía. Ahí está, léanlo, no tengo que leérselos. No hay forma de seguir creciendo económicamente, creciendo en la acumulación de bienes de la manera como se está haciendo, porque simplemente esto es imposible. Estamos yendo de una situación de bienestar en general, que además se debería ser mucho más amplio para todo el mundo, a una situación en la que ya no va a haber manera de bienestar para nadie, excepto en escenarios tipo Brave New World, el mundo feliz de Huxley, o de las otras predicciones que ha habido en este planeta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sarucán. Agradecemos su participación, agradecemos que pueda compartir toda su experiencia, todos sus conocimientos y nos llame a la reflexión y a la acción en temas tan importantes como los que ha abordado. A ustedes, compañeros, amigos, profesores, académicos y, por supuesto, padres de familia y alumnos, muchas gracias por su asistencia. Los invitamos a seguirnos acompañando en esta sexta feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021. Visítenos, participen. Muchas gracias y que tengan muy buen domingo.